Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Había estado intentando guardar el menor ruido posible para no molestar al dueño de la casa, quien ya se había enfadado con él. Justo cuando estaba a punto de alejarse, una voz aguda lo detuvo. Jun, no te muevas. Jun se quedó paralizado al instante ante la orden de Sor. Miró al tipo que le había estado molestando antes. No esperaba que Pisor apareciera tan rápido, casi como si se hubiera teletransportado. Sorprendentemente parecía que el tipo ya se había calmado de su discusión anterior. Se apresuró a buscar un recogedor y unas pantuflas para Jun. Cuando estés en casa, ponte pantuflas. Si pasa algo así, no te cortarás los pies. No estoy acostumbrado. Entonces acostúmbrate. Si pisas un trozo de vidrio y tu pie queda cubierto, ¿qué pasaría? Le diré a Hiatai que lo hice yo mismo, no porque me hayas intimidado, interrumpió Jun con expresión seria. Sor entrecerró los ojos y esa actitud era de lo más molesta, pero Jun se la estaba devolviendo por la reprimenda anterior. Mocoso, ¿dónde aprendiste a ser tan sarcástico? Sor no se molestó en discutir más, en cambio recogió con cuidado los fragmentos de vidrio más grandes, lo envolvió en periódico junto con los fragmentos más pequeños que estaban esparcidos por el suelo. Guarda bien la comida. ¿Por qué trajiste tan poco? ¿Crees que será suficiente? Sí, es para mi desayuno. ¿Y el mío? No hay para ti. Dijiste que no volverías, así que no te compré nada. La voz de Jung era tranquila y directa, pero por alguna razón Sor se sintió extraño. Sentía que le dolía el corazón. Sí, lo había dicho, pero oírlo de Jung lo hacía sentir culpable. De ahora en adelante desayuno contigo. Eso fue todo lo que dijo Sor antes de regresar tranquilamente a la sala, dejando a Jung de pie allí, con la cara roja. A partir de ahora desayuno contigo. Las palabras estaban dando vueltas en la cabeza de Jun. Jun se quedó allí sintiendo de repente calor en la cara. No era para tanto. Sor podía comer donde quisiera y con quien quiera. No tenía nada que ver con él. Pero oírlo decirlo así tan directo, tan seguro, hizo que a Jun se le cogiera el corazón. Por alguna razón. Parecía que a Sor realmente le importaba. Antes solo se sentaban en la misma mesa, pero ahora Sor había tomado una decisión por su cuenta. Tras terminar en la cocina, Jung agarró disimuladamente una lata de cerveza antes de volver a la sala. El televisor estaba poniendo la serie que había estado viendo en Netflix y se quedó allí parado. Si vas a mirar, siéntate. ¿Por qué estás parado? Sor dijo. Jung no dijo nada, en cambio se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en el sofá, al estilo tailandés. Sor se molestó tanto que estuvo a punto de darle una patada. Me gusta sentarme así, es más cómodo, cállate. Estoy intentando ver mi serie. Jung incluso tuvo el descaro de regañarlo. El mocoso estaba completamente absorto en su serie, incluso cuando la punta de la nariz de Sor terminó cerca de la nuca de Jung. El chico no reaccionó en absoluto. Debía de amar mucho esta serie. Sor recordaba haberlo visto ver lo mismo en su habitación antes. Ambos miraban la televisión, pero su enfoque era completamente distinto. Jung estaba pegado a la pantalla, mirando la historia. Mientras tanto, Sor estaba más interesado en otra cosa, el suave y limpio aroma del jabón de Jung. Jung estaba sentado justo a la altura de Sor. La ligera fragancia flotaba hacia él, tentando sus sentidos. Antes de poder detenerse, se inclinó y respiró profundamente, dándole un beso firme a Jung. ¿Qué haces, Pisor? Deja de molestarme. Estoy viendo mi serie, dijo Jung, irritado, intentando escapar. Pero antes de que pudiera moverse demasiado lejos, el brazo de Sor se extendió y lo abrazó firmemente desde atrás. Quédate así un rato, Sor murmuró, acurrucándose contra Jung.
Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.